El PSG consigue su primer título de la Champions League. Hoy, tras vencer por goleada con un 5-0 al Inter de Milán en un partido que le pasó por encima al equipo italiano, le pegó un baile dirigidos por Luis Enrique con una gran actuación de Vitinha, Ousmane Dembélé, también de Désiré Doué, Kvaratskhelia, que son jugadores que marcaron el ritmo del partido. Nunca le permitieron hacer nada al Inter de Milán y hoy consiguen su primer título de la Champions League. Algo pues que fue muy bueno para este equipo francés, que lo había intentado desde muchas temporadas atrás, con el fichaje de Kylian Mbappé, con el fichaje de Neymar, con el fichaje de Lionel Messi, que aquí se formó este tridente que en teoría le iba a meter o le metió mucho miedo a toda Europa, pero al final no pasó a más. Luego se dio la salida del mismo Neymar, la salida de Messi, y entonces se habló mucho que este PSG, luego de la salida de estos dos cracks, le iba a costar mucho. Luego se da la salida de Kylian Mbappé y aquí se habló mucho de una reestructuración con un Luis Enrique que tuvo a su cargo a Kylian Mbappé durante una temporada, y luego de esto pues hemos visto la mano del director técnico con un equipo que es eso, que juega como equipo, y hoy esto se mostró dentro de la cancha. Vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de hablar del partido, y es que debemos hablar de eso que se habló mucho en las redes sociales acerca de cómo un equipo como el Inter dejó en el camino al Barcelona. Para mí fueron tres los factores. El primero fue que este Barcelona ataca y ataca mucho, pero así como genera muchas ocasiones, también falla demasiado. Luego, con la defensa. Sabemos que el Barcelona defiende mucho cuando adelanta la defensa para achicar los espacios y jugar al fuera de lugar, algo que no le conviene y mucho, y lo vimos en el partido ante un equipo como es el Inter, porque este equipo juega a replegarse en defensa y cuando le dejan espacios salen en velocidad, y entonces así cayeron los goles del Inter de Milán, algo que no le convenía a este Barcelona. Y esto también tiene que ver mucho con el tercer factor, lo que sucedió con los defensas. Hablamos de los laterales en específico, que el Barcelona no contaba con ellos en este partido, y esto lo dije previo a ese encuentro de vuelta en el Giuseppe Meazza, en donde el Barcelona iba a sufrir porque no tiene a sus laterales que eran los titulares. Entonces para mí fueron estos tres factores que le pasaron factura, y por eso fue que el Inter los dejó en el camino. Pero bueno, concentrémonos en este partido del PSG ante el Inter de Milán. Un equipo del PSG que lo hablábamos en el video de ayer. Este equipo va a llegar a presionar, a generar ocasiones, mientras que el Inter se va a replegar en defensa a esperar el contraataque. Pero fallamos porque el Inter nunca salió al ataque. Creo que el único tiro que existió en este partido fue el que hizo Thuram, esto ya en el segundo tiempo, en donde exigió, por lo poco que vimos, a Gigio Donnarumma. Luego de esto no se vio más del Inter. Entonces tenemos que decir que para mí, al menos en este partido, creo que duró alrededor de 20 minutos, al menos hasta que llegó el segundo gol del Inter de Milán. Hablemos acerca de las anotaciones. El primero parece una jugada de PlayStation, una jugada de esas que vemos en la FIFA, esa anotación de Hakimi Achraf, en donde Désiré Doué también hay que darle ese mérito en cómo toma el balón, con ese giro que hace, deja descolocada la defensa. Luego le da el balón a Hakimi, que la mete muy bien porque básicamente ya no había nadie en ese sector de la cancha y Hakimi colocaba el 1-0. Obviamente no lo celebró, esto por el paso que tuvo en el club italiano. Entonces esto al minuto 12. Luego de esto quizá por ahí se vio unos chispazos de ataque del Inter de Milán, pero le estaba costando mucho. Luego en la anotación de Désiré Doué, esta al minuto 20, está en donde existe aquí un desvío que deja totalmente descolocado al guardameta Jan Sommer. Hay que decirlo así, esto sucedió como tal, pero no hay que quitarle el mérito a Désiré Doué, que fue un gran jugador en este partido. Con solo 19 años se marcó
un doblete y en la primera final que juega se la gana el jugador francés. Entonces al minuto 20 colocó el 2-0 y para mí aquí se terminó el partido porque no se le veía por dónde este Inter lograra reaccionar o al menos pasar el medio de la cancha, porque a diferencia de lo que hizo el Barcelona de esperar al Inter, de acortar esa distancia del medio campo con la defensa, achicar los espacios, el PSG lo que hizo fue presionar y presionar y presionar, nunca dejó salir al Inter de Milán. Luego ya en el segundo tiempo, al minuto 63, Désiré Doué con una gran asistencia de Vitinha, que ya lo vamos a ir tocando más adelante con respecto a jugadores como Vitinha y Ousmane Dembélé, que quiero hablar en específico de ellos. Y entonces Désiré Doué al 63 colocaba el 3-0. Luego al 71 nuevamente Ousmane Dembélé para colocar una asistencia a Kvaratskhelia, que me quedo con este gol, esto por el gesto que hizo Kvaratskhelia, porque en un principio creí que la iba a mandar al segundo palo, sin embargo esto no fue así, la manda al primero, engaña totalmente a Yann Sommer y aquí colocaba el 4-0. Una gran jugada de Ousmane Dembélé para habilitar a Kvaratskhelia. Y luego al minuto 86 el jugador Mayulu colocaba el definitivo 5-0. Esto tras una asistencia de Barcola. Hay que decir también que Barcola tuvo muchas ocasiones y no las logró concretar. Hoy todo es alegría porque el PSG ganó el título, pero ¿qué hubiese pasado si el PSG perdiera el partido? Entonces hubiesen crucificado a Barcola, que sí falló. Tuvo como 3 ocasiones muy buenas y no las logró concretar. Entonces Mayulu aparecía al 86 para colocar el definitivo 5-0. Con esto gana su primer título de Champions League. Y un dato que hay que dar es que el Inter fue el equipo que perdió ante el Manchester City y le dio el primer título al City, y ahora hace lo mismo con el PSG. La verdad es que en finales a este Inter no le ha ido bien. Este Inter que luchaba por la Copa, por la Serie A, por la Champions League, y al final se queda sin ninguna de las 3. Entonces así termina este equipo italiano, que por ahí la mejor o la proeza que hizo en esta Champions es dejar fuera al Barcelona. En cuanto al PSG, pues se vio ahí la mano del técnico. Sinceramente fue un gran equipo que jugó como tal y entonces asfixió muy bien a este Inter de Milán. Quiero hablar de Vitinha, este jugador que fue el amo y señor del medio del campo, cómo distribuía balones, cómo recuperaba, cómo controla los tiempos del medio del campo. Esto es algo que necesita el Real Madrid, a un jugador como Vitinha, y esto lo vimos hoy en cómo dominó en su totalidad el partido y entonces con esto no dejaba respirar al Inter de Milán. En el caso de Ousmane Dembélé, mucho se habla de que juega como un 9, pero sinceramente lo veía más jugar como un mediapunta, como ese jugador al que le llega el balón, que de inmediato toca. Un jugador tipo James Rodríguez, tipo Mesut Özil, tipo esos jugadores que tienen el balón y al saber cómo ellos también ir al ataque, ven cómo tienen que hacer las asistencias. Prueba de esto los goles con el jugador Désiré Doué al minuto 20 y también con la asistencia que le da a Kvaratskhelia. Este gol que fue muy bueno, y aquí fue en donde en su totalidad finiquitó el partido. Estos dos jugadores que para mí fueron la clave de este partido. Creo que Donnarumma tuvo una ocasión en donde intervino, luego de esto no se vio más, y entonces tengo que destacar el partido que hizo el jugador Ousmane Dembélé por esa posición que está entre un 9 o un mediapunta, casi como un creador. También lo de Vitinha en controlar los tiempos en el medio del campo, y lo del jugador francés Désiré Doué, que se marcó un doblete con 19 años y en la primera final que la juega la gana. Entonces así terminó el PSG y consigue su primer título de la Champions League. En cuanto a la situación del Balón de Oro, se habla mucho de que ahora Ousmane Dembélé es un serio candidato, esto por obtener la Copa de Francia, también la Ligue 1 y ahora la Champions League, y además con el temporadón que se está haciendo el jugador francés, alguien que no tuvo un muy buen paso esto en el Borussia Dortmund por las lesiones, luego en el Barcelona tampoco le
le fue muy bien por las lesiones y que ahora Luis Enrique lo pudo potenciar en el PSG y estamos viendo los resultados. Entonces, así, el PSG ha conseguido su primer título de la Champions League.